Hello guys, welcome back to our 7th class. Time flies. We already know about the present tense, the past tense, and today we'll see the future tense. Let's begin. Para el tiempo futuro utilizamos el auxiliar will. ¿Se acuerdan cuando utilizamos el auxiliar do para el presente? El auxiliar did para el pasado. Tenemos un auxiliar para el futuro y se llama will. Veamos cómo funciona el auxiliar will. Tenemos 3 tipos de oraciones: afirmativo, negativo e interrogativo. Y para estas 3 tenemos ya fórmulas. Comencemos por las oraciones afirmativas y veamos su fórmula para empezar. Para el tiempo futuro, como había dicho, utilizamos el auxiliar will, pero como para la mayoría de los auxiliares tenemos contracción. Veamos cómo se conjuga la contracción con cada pronombre. Para pronombre I, you, he, she, it, we, they, lo que hacemos es que tomamos el pronombre, ponemos apóstrofe y agregamos doble L y sonaría así: I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, will, you'll, they'll, que es como decir I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, they will. Si se han preguntado por qué en la lista de pronombres tenemos 2 veces you, es porque el primer you representa a tú y el segundo you representa a ustedes. Veamos la fórmula para hacer oraciones afirmativas en futuro. Tenemos sujeto, auxiliar will, verbo y complemento. Pero ¿cómo suenan estas oraciones en futuro? Will no tiene una traducción a futuro. Will no existe en el español, sino que altera al verbo. Cuando digo que altera al verbo es porque el verbo en este momento se convierte en futuro. Como cuando utilizamos el did, que convertía la oración en pasado, es lo mismo. Will convierte la oración en futuro. Si se dan cuenta, en la columna de verbo, cada verbo está en el tiempo presente simple. Will nos dice que es una oración en futuro y la traducción al español es cuando decimos correré, saltaré, nadaré. Vamos a conocer el otro tipo de futuro que es voy a saltar, voy a correr, voy a nadar, ir a. Pero hoy vamos a aprender cuando el verbo se conjuga en futuro como amaré, jugaré, hablaré, trabajaré, necesitaré. Veamos. En la primera oración tenemos she will love you forever. Ella te amará por siempre. You will play soccer next week. Tú jugarás fútbol la siguiente semana. We will speak Spanish at the conference. Nosotros hablaremos español en la conferencia. He will work in Mexico next year. Él trabajará en México el próximo año. I will need to do exercise. Necesitaré hacer ejercicio. Ese to está en rojo porque, como habíamos explicado, cuando tenemos verbo y verbo, los verbos no pueden ir juntos. Debemos separarlos por un to. I will need to do exercise. Las oraciones en futuro, si se dan cuenta, son muy sencillos. Necesitamos utilizar el auxiliar will en cada oración. I will practice my English every day. I promise. Veamos las oraciones negativas y su fórmula. Para la fórmula sabemos de que tenemos sujeto, auxiliar en negación, verbo y complemento. La misma fórmula que hemos utilizado en todas las oraciones que hemos aprendido. Pero también tenemos una contracción para ese will not. Y la contracción de will not es won't. One apóstrofe T. Veamos cómo funciona. I will not love you forever. No te amaré por siempre. You won't play soccer next week. Tú no jugarás fútbol la próxima semana. We will not speak Spanish in 2 months. Nosotros no hablaremos español en 2 meses. They will not work in Mexico. Ellos no trabajarán en México. I will not need to do exercise. No necesitaré hacer ejercicio. Pero la contracción puede ser utilizada con todos los pronombres. I won't love you forever. You won't play soccer next week. We won't speak Spanish in 2 months. They won't work in Mexico. I will not need to do exercise. Sencillo. Negar en inglés es muy sencillo, siempre respetando la fórmula correcta. Sujeto, auxiliar en negación, verbo y complemento. Veamos la interrogación. No hay pregunta que inicie con pronombre o verbo. Todas inician con un auxiliar. Will I love you forever? Will you come to play soccer? Will we speak Spanish at the conference? Will they work in Mexico? Will I need to do exercise? Y las formas de responder son similares, la forma larga y la forma corta. Will I need to do exercise?
Yes, I will need to do exercise. O no, I will not need to do exercise. Forma corta de responder. Solo tomamos el yes, el pronombre y el will. Veamos. Will I need to do exercise? Yes, I will. No, I will not. No, I won't. Es importante aprender cada fórmula y ponerlo en práctica. Así que para la clase vamos a practicar la afirmación, negación e interrogación del auxiliar will con el vocabulario que damos de la misma forma. Aprender el vocabulario, porque en la clase yo les voy a presentar una vez más la palabra en español esperando que me digan cómo se dice en inglés. So that is the future tense for this class. Thank you so much for joining me. See you in the next class. Take care. Bye.